cuando lo termina, esta noche cuando termina, ahí lo hago bajar. Ah, ok. ¿Y cómo te avisa por las dudas? Mira, yo lo que hago normalmente es media hora después de la clase, intento entrar a la reunión y ahí me dice si está hecho y lo bajo en ese momento. Ah, ok, por las dudas. Sí. Por ahora no viene fallando esto, viste que el problema Bueno. puede ser por los correos nada más. Bueno, esperemos. Así que bueno, Sí. vamos a arrancar con la segunda parte. Esperen que comparto, yo dejé abierto. Ups, esperen que entré donde no debía. Ahí. Alguien tiene el micrófono abierto. Ahí. Bueno, tercer tema de hoy tiene que ver con lo que yo hablé recién. Está encadenado este tema y tiene que ver con un aspecto que en realidad es un poco más vinculado a los temas urbanos. Lo que pasa es que, bueno, quizás no da ningún módulo de DUS para incorporarlo y quizás por esa razón sea que Martín y Silvia me pidieron que lo incorporara ahora. Este tema tiene que ver con, bueno, lo que hablamos un poco recién, de la posibilidad de aprovechamiento de la energía solar y de que es necesario que para que esta captación solar, así como yo hablé recién de distintos periodos en relación con el clima para Argentina, en concepto es que para un sistema solar funcione, activo como pasivo, es necesaria la exposición directa a la radiación solar de las superficies que captan esa energía. Y este periodo de acceso a esa radiación solar es lo que se llama periodo de acceso al sol y que tiene que ver con la capacidad de una parcela, de un edificio, de un sector urbano, de recibir radiación solar a través de los espacios aéreos de las propiedades adyacentes sin ningún tipo de impedimento. Nuestro Código Civil establece que hay el subsuelo es propiedad del Estado. O sea, lo que está debajo es propiedad del Estado. Pero el espacio aéreo, hasta cierto límite, es propiedad del propietario de la parcela. ¿Cuál es el límite? Bueno, una altura máxima que está dada por los códigos en general, los códigos de planeamiento, los códigos de edificación. Hasta ahí la persona puede construir, pero lo que usualmente sucede es que no está considerado este periodo de acceso al sol en relación con la posibilidad de que el vecino arroje sombras. Entonces, acá es donde surge la problemática. Este periodo de acceso al sol va a depender de qué disponibilidad tengo del recurso, recién lo vimos, clima, latitud, topografía influyen, y del periodo de asoleamiento previsto. Puedo tener una simple ganancia directa de 3 a 4 horas, menos no es higienismo, pero no es captación desde el punto de vista solar pasivo, o bien puedo tener un sistema solar que va a necesitar entre 6 y 8 horas para funcionar bien. Si no, estoy instalando y gastando en un sistema que no va a tener una eficiencia de acuerdo a lo que está previsto para el sistema, simplemente porque le va a faltar luz. Esto quiero aclarar que viene mejorando, porque ahora hay sistemas que están trabajando bien con bastante radiación difusa, es decir, no necesitan de tanta radiación directa. Pero la realidad es que si tengo un sistema solar, necesito que ese sistema solar capte la radiación del sol. Entonces, cuando llevo esto a una situación urbana, el riesgo es que las parcelas empiecen a arrojarse sombras entre sí según lo que uno construye. Si uno tiene una zona de densidad baja, el riesgo va a ser mínimo.
Pero si es una zona donde se puede incorporar algún elemento de mayor altura, bueno, empieza a aparecer el riesgo de que ese elemento arroje sombras y el sistema solar no funcione de manera tan eficiente. Entonces, ¿cómo puedo contrarrestar esto? Bueno, en principio, compatibilizando lo que se llama niveles de acceso al sol, tratando de asegurar para todos la mejor accesibilidad a la luz solar. La problemática es simple, es que el propietario de una parcela A va a recibir radiación en función de las acciones del propietario de la parcela B. El espacio aéreo, dijimos que según el Código Civil puede tener una limitación de altura, pero esa limitación de altura está más bien asociada a cuestiones de morfología urbana. Entonces, si no tiene límite, el señor de la parcela B puede levantar 3 pisos o puede colocar árboles y eso arrojar sombra sobre el propietario de la parcela A que tiene su colector solar. Esto parece muy simple. Yo justo aquí me olvidé de agregar algunas fotos de Google que uso para cuando doy este mismo tema en la maestría en energía, que lo doy en la Facultad de Derecho y además hay muchos abogados, entonces cuando yo muestro las fotos de los edificios arrojando sombras sobre las 2 o 3 manzanas más allá, la entienden clarísima. Pero bueno, ustedes conocen del tema y saben precisamente que en las zonas densamente pobladas, muchas veces hay edificios altos que están arrojando sombras sin ningún control sobre zonas más bajas. Esta cuestión del acceso al sol no es nueva. Nuestros antepasados la entendían y diseñaban y protegían derechos solares a través de la planificación de calles y edificios para aprovecharla en forma de calentamiento pasivo porque no existían los colectores solares. Estoy hablando de las ciudades griegas y las ciudades romanas. En algunos casos habían inclusive los romanos, que han sido los padres del derecho, por decirlo así, habían establecido inclusive decretos, asignaciones de gobierno, etcétera, para preservar el acceso al sol de cierto tipo de vivienda. Vamos a aclararlo, en ambos casos eran las viviendas de los ciudadanos o de las personas importantes, es decir, la gente que vivía en las insulares romanas. Las insulares era algo así como los barrios populares, para decirlo así. No se, ya no se dice más villas, se dice barrios populares. Bueno, las insulares eran los barrios populares romanos, donde había viviendas una arriba de otras hasta 4 pisos, que vivían totalmente hacinados. Eso no había. Pero para los ciudadanos, aquellos que tenían sus casas, no digo las villas, sino casas en las ciudades, tenían también cierta protección de la posibilidad de acceso al sol. En algunas comunidades eh, originarias en América también ellos diseñaban, estos son un ejemplo de Nuevo México, de un poblado que se llama Acoma, donde construían las viviendas de manera de siempre estar expuestas al sol. Y asegurar, bueno, esto es una combinación de sol, ustedes ya saben algo de inercia térmica, es decir, de manera de obtener los mayores beneficios asociados a la materialidad de la radiación solar. La idea era que las construcciones no arrojaran sombras entre sí en invierno. Entonces, ¿qué tiene que ver con esta posibilidad de acceso al sol? Tiene que ver cómo está el sol en el cielo. Si yo tengo, según cómo sea la pendiente, yo puedo tener espacios menores entre edificios y edificios bien expuestos al sol. Si tengo la pendiente en el sentido, digamos, contrario o digamos, contrario a la orientación favorable, voy a tener espacios entre edificios, voy a necesitar espacios entre edificios mucho más amplios para que los edificios puedan captar sol. Es decir, la posición del sol, la orientación y la pendiente del terreno. Si hay edificación
perdón, si hay vegetación, no solo edificación y vegetación. ¿Cómo es esa vegetación? Es de hojas caducas, deja pasar el sol, es de hoja perenne, no deja pasar el sol y arrojan sombras. Y después tengo otros factores, además del aprovechamiento, tipo de aprovechamiento solar, tengo otros factores que son indirectos, como la ocupación del suelo, el FOS, el FOT y la densidad urbana. Obviamente, en un entorno urbano, las sombras proyectadas van a ser mucho mayores. Entonces, la posibilidad de captar sol para tener un aprovechamiento de energía renovable en los edificios va a ser mucho menor. ¿Cómo puedo controlar ese crecimiento? Bueno, hay algunas opciones. Una es lo que se llama el plano límite. Esto es determinar un plano inclinado por encima del cual no puede haber obstrucciones para poder permitir el asoleamiento de donde necesito captar radiación. Obviamente esto va a depender, como dije antes, de la orientación, pero bueno, este plano límite yo construyo por debajo de ese plano límite y aseguro que el edificio tenga radiación solar. Bueno, acá hay un ejemplo de algo construido que está organizado como si acá hubiera un plano límite, a partir del cual se asegura el asoleamiento eh, de esas unidades de vivienda. Otra forma es determinar sectores del cielo definidos por ángulos en el plano horizontal y en el plano vertical, desde los cuales cuando pasa el sol puede llegar radiación. Esto depende precisamente de un análisis muy cuidadoso del entorno, tanto en planta como en altura, para saber desde qué ángulo yo voy a poder recibir algo de radiación solar. Y la tercera opción es determinar para cada parcela un volumen máximo de edificación construible. Si yo construyo dentro de ese volumen, yo aseguro que las parcelas vecinas, o sea, acá el concepto es, cuando yo establezco el volumen no me protege a mí. El volumen protege las condiciones de acceso al sol de los vecinos. Vamos a ver que también para la luz funciona de la misma forma. Entonces, este volumen no va a ser un volumen prismático, sino que va a ser un volumen que tenga caras inclinadas en relación al movimiento del sol, a los ángulos de incidencia de la radiación solar. Si yo construyo dentro de ese volumen, no voy a tener ningún problema desde el punto de vista de la protección del acceso al sol de las parcelas vecinas. Esto es un ejercicio hecho, el que estableció esta idea hace unos cuantos años, no ha avanzado mucho el concepto. Fue alguien que se llamaba, porque sigue viviendo desde bastante viejito, Ralph Knowles, y él lo trabajaba con sus alumnos de la Universidad de California, y estos son ejercicios hechos por los alumnos. ¿Cuál era el concepto aquí? Diseñar para cada parcela un envolvente y después diseñar dentro del envolvente. La idea de mostrarles esto es que, esto es en un entorno inclusive construido, que no necesariamente es un limitante, es decir, dentro de ese envolvente uno puede diseñar de manera de no molestar la posibilidad de acceso al sol de las parcelas vecinas. Acá distintos ejemplos de envolventes con distintas resoluciones, son maquetas porque son trabajos de alumnos, precisamente de sus alumnos, distintas resoluciones que respetan ese volumen máximo construible. Esto son algunos de los ejemplos que él trabajó en sus clases con sus alumnos, un poco la idea de demostrar que no es un limitante, simplemente para lograr el máximo construible hay que acompañar las líneas de esos volúmenes de envolvente. Más ejemplos, esto se sigue utilizando como concepto, hay envolventes para el sol y hay envolventes para iluminación natural, con el mismo concepto, es decir, dentro de qué envolvente tengo que construir para no alterar
el derecho al sol y a la luz de las parcelas vecinas. Obviamente, en entornos construidos esto se vuelve un poco más delicado, porque ya podemos tener cosas que estén por fuera de esa envolvente, ni hablar de un caso como el de la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo. En el caso de estos estudios de acceso al sol, el antecedente se empezaron a realizar en la década de 1970, en la primera crisis general del petróleo, donde aparece la necesidad de promover el uso de energía solar, y aparecen entonces normativas locales con zonificaciones específicas, es decir, zonas urbanas destinadas a viviendas con aprovechamiento solar, o bien algunas acciones entre particulares que sean convenios o servidumbres. Servidumbres, como quizás muchos de ustedes ya han estudiado en instalaciones o en legal, las servidumbres es la renuncia a un determinado derecho, en este caso sería de construir, por encima de cierta altura, para evitar obstruir el acceso al sol de la parcela vecina. El problema es, primero, que hay que expresar en términos legales todos los requerimientos de acceso al sol. Establecer qué parcelas van a estar afectadas por esos convenios o servidumbres y describir todos los factores intervinientes claramente. Ángulos de sol, tipos de aprovechamiento solar, entre qué hora y qué hora, qué tipo de, por ejemplo, si hay vegetación, qué tipo de vegetación va a estar permitida, cuál no, etc. En líneas generales, desde el punto de vista del derecho, y ya después de años de dar este tema en la facultad, en el CEARE, en la maestría en energía, con muchos abogados, ya me voy entrenando un poco en esto. El tema es que desde el punto de vista legal, los convenios o servidumbres son cuestiones imperfectas, son renuncias de derechos que se trasladan con el dominio, y al trasladarse con el dominio de la propiedad hacen que la propiedad pierda valor. Entonces no es lo deseable. Lo deseable es trabajar con zonificaciones igualitarias para sectores mucho más amplios. Los tipos de legislación en relación con el acceso al sol pueden ser protección parcela por parcela según necesidad de propietarios, cuestionable desde el punto de vista legal por la pérdida de derechos que eso implica, aun que se renuncie a ese derecho por una retribución monetaria. El hecho es que cuando yo vendo esa parcela, el nuevo propietario va a pagar por un derecho, no, digamos, paga por la parcela, pero ya no recibe ninguna retribución por ese derecho disminuido. Por eso es problemático desde el punto de vista legal. La más equitativa es tener protección de un sector, un área o una zona urbana, independientemente de que la gente lo necesite o no. Es decir, yo protejo toda esta zona urbana para desarrollo solar. Si el señor quiere poner un colector, lo coloca. Si no lo quiere poner, no lo coloca, pero el derecho está preservado y protegido por una normativa de un nivel superior. La legislación tiene que facilitar las acciones de aquellos que necesiten utilizar la energía solar, asegurando que el aprovechamiento solar sea equitativo y generalizado. La idea es regular el crecimiento de las parcelas para evitar obstrucciones a ese acceso a la radiación solar, controlar las sombras proyectadas, y para eso también tengo que regular cómo van a ser las sombras admitidas, entre qué hora y qué hora, por ejemplo, última hora de la tarde, primera hora de la mañana, y fijar estándares, es decir, cuántas horas voy a permitir de acceso. 6 horas, 4 horas, 8 horas, según, por supuesto, el clima y la latitud. En cuanto a la competencia urbanística administrativa, puede entrar dentro del Código Civil, las acciones de servidumbre están contempladas en el Código Civil, son de orden de la nación, pero las provincias y los municipios pueden legislar a través de los códigos de edificación o las leyes de ordenamiento territorial y uso del suelo, permitiendo esta posibilidad de limitar el crecimiento de las parcelas para obtener adecuado acceso a la radiación solar.
En los códigos municipales se puede tener previsiones para tener en determinados sectores urbanos ordenanzas o reglas de uso. Son un derecho de la propiedad, pero no pueden ser causal de expropiación. Es decir, yo no puedo expropiar un terreno para darle al otro acceso al sol. No es un bien, es un bien común técnicamente, porque es el acceso a la radiación solar para todos, pero no es un bien común desde el punto de vista de la propiedad de la población. Es un derecho inalienable, entonces nadie puede renunciar a ese derecho. Es decir, yo no puedo venderle mi derecho al vecino de al lado por un monto económico y decir, ah, bueno, vos podés construir, yo me limito, vos construí, arrojame sombras que a mí no me importa. No puedo tampoco hacer eso. Por eso se habla de derecho inalienable y la no admisión de posibles convenios desde el punto de vista legal. También puede aparecer esto en el marco de las leyes de uso eficiente de energía o las leyes de energía renovable. Es decir, si yo estoy tratando de promover el uso de energía solar y tengo que tener en cuenta que en ciertos casos a los que están adhiriendo a esa ley para utilizar energía solar, tengo que protegerles ese derecho, porque si no es un despropósito. Es decir, les estoy dando la posibilidad de utilizar energía solar con algunas ventajas, pero no les estoy protegiendo ese recurso. Este punto en particular, hace unos años hicimos con otra colega para la Fundación Vida Silvestre un análisis de las leyes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y encontramos este tipo de problema en la Ley de Promoción de Energía Solar. ¿Por qué? Porque querían hacer una ley de promoción de energía solar dándole ventajas a aquellos que ponían colectores solares. Entonces, había dos problemas básicamente. O sea, uno tenía algunas ventajas desde el punto de vista impositivo por la instalación del sistema solar, pero resulta que como parte del esquema había que presentar un informe anual o bianual de la cantidad de energía producida. Esta ley no se llegó a aplicar, les aclaro. El problema era, primero, el informe lo tiene que pagar el particular, es decir, vos me estás descontando un pequeño porcentaje en el impuesto, en el ABL o el que fuera, o en los derechos de construcción, pero yo tengo que pagar al técnico que haga el informe cada 2 años. Pero además, si el vecino de al lado me construye una torre y me tapa el sol, el rendimiento de mi sistema va a reducirse y entonces, ¿quién termina castigado? La persona que colocó el colector solar. Es decir, la necesidad de proteger cuando hay una promoción del uso de energía renovable, es indispensable la posibilidad de proteger este acceso al sol. Si no, termina siendo todo un despropósito. En el caso de puede existir un acuerdo entre particulares, un acuerdo o un convenio donde uno es beneficiario y la otra propiedad es afectada. Rige para la propiedad, a menos que alguien renuncie a ese derecho, vamos a verlo ahora en acceso a la luz también, pero son estrategias individuales que van a implicar precisamente desigualdades en cuanto a las oportunidades y el crecimiento urbano en determinadas zonas. En los entornos urbanos consolidados aparece el problema de que el contorno ya está. Es decir, ¿qué hago? Si es un área de baja densidad, puedo hacer algunos ajustes en los reglamentos existentes, puedo establecer dónde se pueden colocar los colectores solares, por ejemplo, sobre los techos, y proteger el acceso al sol sobre los techos, porque por ahí en planta baja ya es imposible avanzar sobre la regulación de sombras, pero bueno, se pueden proteger ciertos sectores, se pueden proteger ciertos techos, pero siempre en igualdad de condiciones para toda la población de ese sector. En entornos urbanos densamente construidos, acá se complica muchísimo más. La idea es que cualquier
regular la posibilidad de renovación urbana o la posibilidad de rehabilitación tratando de proteger la situación existente. Puedo proteger el sol sobre los techos, pero puedo tratar de que no se empeore la situación. Es decir, lo que está, está y no puedo empeorar las condiciones de acceso al sol y a la luz de esas condiciones. La situación más fácil es si el entorno no está construido, supónganse un barrio, una zona periférica que interesa un cierto desarrollo. Bueno, ahí no hay problema. Yo puedo incorporar la posibilidad de acceso al sol como parte de los beneficios y pautas o criterios para el desarrollo de esa zona y no hay ningún problema. Lo hago para todo el barrio y queda el recurso preservado para cualquier vecino. Lo que sería, por ejemplo, un country o algo así, por más de que hoy en día muchos countries no quieran colectores solares porque dicen que son feos. eh, si yo quiero hacer un barrio solar, estoy preservando el acceso al sol para todos. Con respecto a la luz, sucede algo muy parecido. Es decir, hay antecedentes en la antigüedad, Grecia, Roma, etc. Y los primeros problemas aparecen en relación con el crecimiento urbano en la ciudad de Nueva York a principios, en 1916, con la ordenanza de zonificación, se empiezan a regular las alturas y los retiros, definiendo ángulos de sectores del cielo que tienen que quedar libres de obstrucciones para poder tener acceso, ya no aquí al sol, pero sí a la luz natural. Por eso los edificios más viejos tienen esta forma, porque estaban pensados. Esta zonificación, si a alguno le interesa, está disponible en un PDF de acceso, de libre acceso en la biblioteca de la Universidad de Columbia. Yo lo encontré en ese lugar, lo bajé, lo debo tener por ahí perdido, ese PDF, pero es de libre acceso de la biblioteca. Así que esta ordenanza, ahí se pueden ver cómo eran los esquemas, precisamente para proteger o con las alturas máximas, con este decrecimiento, o bien con espacios entre edificios donde se debía preservar el cielo visible. Normalmente las legislaciones están basadas en las dimensiones de las aberturas, como yo convertí la clase pasada, recomendación de superficie de abertura en relación con la superficie de los locales. En las nuevas legislaciones, como di el ejemplo de la legislación europea, está basado en la cantidad de luz recibida a partir del factor de luz diurna o bien a partir de un determinado nivel de iluminancia. Esto es un poco más complicado porque, como saben, la luz natural, ya a esta altura no tengo que repetirlo, depende mucho del clima. En Inglaterra existe un derecho establecido que es el derecho a la luz, Ancient Rights. Es una forma de servidumbre legal inglesa que deriva de una ley de luces medieval que se convierte en derecho adquirido en el acta de prescripción del año 1832. Este derecho a la luz dice que las ventanas que tienen por más de 20 años acceso a cierta cantidad de luz queda automáticamente protegido y no se puede arrojar ninguna sombra sobre esas ventanas. Entonces, el propietario de un edificio que recibió luz natural en una ventana por 20 años o más, acuérdense de que hay construcciones que tienen bastante más de 20 años, tiene el derecho a prohibir cualquier tipo de construcción o cualquier obstáculo que le prive de esa iluminación. Ningún vecino puede construir nada que le bloquee la luz sin su permiso. Ahora, por ejemplo, si el propietario de esta ventana ya tiene su derecho adquirido por más de 20 años y se le ocurre agrandar la ventana, la ampliación de esa ventana no adquiere el derecho hasta que pasen 20 años. Es decir, la ampliación de la ventana no tiene el derecho hasta que no transcurra el tiempo que dice esta antigua ley de luces.
está en el planteo de esta ley, el titular del derecho dice que tiene luz suficiente de acuerdo a las nociones comunes de la humanidad. Esto es del año 1904 y es lo que se establece desde el punto de vista legal. Entonces, ¿qué se entiende? Primer problema, ¿qué se entiende por luz suficiente? Entonces, hay un método de verificación, que es un método bastante antiguo, de 1920, que es el de Waldram, y que dice que la gente común requiere de aproximadamente una candela de iluminancia, son 10 lux aproximadamente, para lectura y otros trabajos que impliquen discriminación visual. Esto equivale a aproximadamente un 0,2% de factor de luz diurna. Entonces, el método de Waldram era diseñar un puntito por cada 0,2 y ingresar el tamaño de la ventana y contar los puntitos. Este es el método favorito de Martin. Martin Evans lo tienen en el libro Diseño y Ambiente de la Arquitectura Solar, en el capítulo de Iluminación Natural, está precisamente explicado el método de Waldram. Es un método que ya está bastante cuestionado, obviamente. Este derecho a la luz se extingue por un número limitado de formas, es por acuerdo, si yo renuncio a mi derecho en favor de un vecino, listo, se extingue. Por unidad de propiedad y posesión del derecho, es decir, si yo soy el dueño de la parcela de al lado y quiero construir y me quiero arrojar sombras, listo, también se extingue. Puedo abandonar el derecho, tanto por abandono de la vivienda como renuncia del derecho, o bien por una ley de interés mayor, que es específicamente un artículo de la Ley de Planificación del año 1990, es decir, por interés público, por interés de gubernamental, de desarrollo de alguna zona específicamente, se puede establecer la me sale la derogación la derogación de este derecho. La realidad es que estas cuestiones vinculadas al acceso a la luz están empezando a hacer ruido en muchos lugares, sobre todo en aquellos que tienen alta densidad urbana, edificios muy altos, y ya se ha probado que en algunos sectores de alta densidad, como cañones urbanos sombreados, puede haber una reducción de la radiación ultravioleta solar hasta un 90%. Otra de las consecuencias que se están detectando es esta reducción de la luz natural, deficiencias de la vitamina D y problemas de visión que ya tocamos el tema. Es decir, hay plena conciencia de que las ciudades densas y más oscuras son demandantes de energía, insostenibles desde el punto de vista de los recursos ambientales y además nocivas para la salud de los ocupantes. Además del Reino Unido, también Japón tiene leyes que tienen en cuenta el derecho a la luz. En Estados Unidos, California tiene una ordenanza que protege la iluminación en parques y plazas. Por ejemplo, si alguien quiere construir algo, tiene que probar que no afecta el acceso al sol y a la luz de la plaza. Yo cuando hice mi beca, que yo estudié este tema precisamente en mi primera beca de investigación con la dirección de Martin, precisamente uno de los puntos, estudié un caso de San Francisco, donde se le detuvo la obra a un edificio en altura del SOM, del estudio Skidmore, Owens and Merrill. Habían presentado un edificio, no sé cuántos pisos tenía, pero se había comprobado que estaban arrojando sombras en cierta época del año sobre una plaza que se encontraba a 5 cuadras. Entonces se sometió a una junta de ciudadanos y la junta de ciudadanos dijo, no, está arrojando sombras, la ordenanza existe,
Entonces, la condición para que se construyera el edificio fue bajarlo como 5 o 6 pisos, una cosa así. No sé si se construyó o no. Yo lo que estudié fue el caso en sí. Y bueno, ya les digo, a un estudio importante de arquitectura se lo dijo, señores, ustedes bajan, no sé si eran 5 o 7 pisos o no construyen, no se les da la autorización de construcción. Igualito que acá. En Suiza, lo mismo, en la ciudad de Zúrich, se restringe si alguien tiene que hacer una nueva construcción en una zona residencial y puede proyectar sombras, esa reducción no puede ser mayor a 2 horas al día en invierno. Y bueno, de los países de la Unión Europea, el primero que adopta la norma que yo ya mencioné fue Alemania en 1918. En el 2018, perdón, 1918, ya vengo. Bueno, la verdad es que empieza a haber más conciencia. Esta caricatura es de una revista en Estados Unidos, de una revista en divulgación general, donde, bueno, va de beneficios cortados, beneficios habitacionales cortados, no more right to light. Es decir, construimos el mega edificio, acá un mega banco, y no más derecho a la luz. Es decir, la idea es que las torres construidas sin restricciones de planificación tienen que ser repensadas, tienen que incorporarse estas cuestiones vinculadas al derecho a la luz. En principio no está incluido ninguno de los objetivos del desarrollo sostenibles, no se menciona en el tema ciudades saludables, pero debería. Hay cada vez mayor conciencia de que esto debería estar incorporado en todo lo que son las discusiones globales en cuanto a vida sostenible, salud y bienestar. No es solamente las personas, o sea, sabemos ya qué efectos tiene esta reducción de la luz urbana en las personas, pero no son solo las personas, también son los animales, también son las plantas, también es el entorno, es la ecología del lugar, es decir, la guía, la conciencia acerca de estas cuestiones vinculadas a la luz y al sol son imprescindibles desde el punto de vista de la construcción del hábitat, tanto para arquitectos como para urbanistas. Bueno, obviamente, ¿cuáles son los beneficios de incorporar la luz natural? En principio es gratis, y un edificio bien diseñado puede reducir sus costos entre un 20 y un 60%, no solamente para iluminación, sino también para calefacción, porque la radiación solar puede ser un aporte de energía térmica relevante dentro de un edificio. Ni hablar en los edificios para la salud. Yo creo que este año se va a volver a dictar el curso de sustentabilidad en arquitectura hospitalaria, y precisamente el eje de la iluminación natural es, hasta hace unos años lo estábamos dando, porque es un factor fundamental para la salud de las personas internadas. La idea entonces es comenzar a tomar objetivos para proteger y acciones para proteger el acceso a la luz del día y del sol, por supuesto, incluirlos en las agendas de desarrollo sostenibles, en las políticas de salud, empezar a legislar sobre el derecho a la luz, además del derecho al sol, y priorizar el acceso a la luz natural para no solamente por cuestiones de eficiencia energética, sino por cuestiones de salud pública y calidad de vida. Pero la realidad es que todos estos aspectos se van a tener que integrar desde precisamente las primeras etapas de planificación urbana. Y esas decisiones van a tener que ser incorporadas, tanto en el caso de ambientes urbanos existentes, como en el caso de nuevos entornos urbanos y también en el diseño del paisaje, porque a veces precisamente uno puede obstaculizar
estas cuestiones con un diseño del paisaje que no tenga en cuenta estos temas de acceso al sol y a la luz. Las decisiones son complejas, ustedes saben lo que implican desde el punto de vista de la sostenibilidad en global, ambiente, lo social, lo económico, lo técnico, lo político, todo. Y esto va a requerir de pensar estrategias y tomar decisiones para posibilitar precisamente el aprovechamiento de la energía solar. En las áreas consolidadas vamos a tener siempre mayor consumo de energía y mayor responsabilidad del sector de la construcción para tratar de integrar estos aspectos dentro del desarrollo urbano. En este momento los aspectos parecen orientarse más que por la salud, por las necesidades energéticas. Es decir, el acceso al sol vinculado a la generación de energía renovable. En los nuevos entornos urbanos ya es distinto el enfoque, no es solamente lo energético, sino que también empieza a tener peso la calidad urbana, y la calidad urbana de manera global, es decir, la incorporación de los espacios verdes, no solamente la energía, sistemas pasivos, sistemas activos, producción de electricidad fotovoltaica, etcétera, que están contemplados, sino muchos otros aspectos que tienen que ver con la habitabilidad y con la calidad de vida. Yo justo había visto en Instagram no hace mucho, bueno, hay unos videos bastante lindos de Hope que tienen que ver con la incorporación del verde y de cómo van cambiando los entornos urbanos, se van haciendo más sostenibles, se van cambiando, se va cambiando el cemento por el verde, por nuevas estructuras, infraestructura verde y azul, que ustedes creo que lo han visto, en los que ya han visto diseño urbano sostenible, pero también en cuanto a la calidad de vida. Había uno de estos reels de una argentina que vivía precisamente en Alemania y que hablaba de la calidad de vida que tenía. No vivía en una ciudad grande, pero decía de la importancia de poder salir a caminar, a disfrutar de la luz, después de su horario de trabajo. Es decir, como que son temas que se los está revalorizando, y esta posibilidad de acceso, de tener sol y de tener luz, empiezan a tener cada vez más importancia. Y también están siendo contemplados en el desarrollo de nuevos sectores urbanos, y hay herramientas, algunas yo voy a mostrar algunas, precisamente estas son envolventes, es decir, todo lo que se construya dentro de estas envolventes va a seguir respetando el derecho al sol y a la luz, y no tienen por qué ser limitantes desde el punto de vista del diseño. Esto es precisamente algo muy radical, bastante feíto, por decirlo así. Sin embargo, si yo respeto estos sistemas de control a través de un envolvente, puedo tener resultados interesantes sin interferir con ese derecho. Y puedo seleccionar en el desarrollo, o sí, en el desarrollo urbano, como sería en este caso, priorizar determinadas zonas bajo ciertas densidades y otras bajo otras condiciones, siempre apuntando al equilibrio entre la dispersión y la concentración, pero con productos con buena calidad para los ocupantes. El paisaje también tiene que ver, existe, digamos, está subyacente este tema de la demanda de energía y las estrategias de renovables en relación con el paisaje, que también tienen que ser repensadas, tienen que incorporarse a la planificación global, es otro aspecto a tener en cuenta. Y bueno, pensar las ciudades más sostenibles implica precisamente empezar a pensar en estos conceptos
de acceso al sol y a la luz y plasmarlos precisamente en el diseño de estas ciudades. ¿Qué aspectos tengo que tener en cuenta? Bueno, ahora voy a desarrollar muy brevemente cada uno de estos aspectos. ¿Qué son las cosas que tengo que pensar en este caso? Por el lado de la legislación, lineamientos para fomentar uso de energías renovables en zonas urbanas. Así como puedo promover, puedo restringir también en un sector donde no me conviene el tipo de uso, dejar solamente arriba de los techos, por ejemplo, la energía solar, incentivar la energía solar en la planificación urbana, regular la demanda energética, la disponibilidad solar en edificios existentes y la protección patrimonial de edificios. Acá nadie está hablando de arraso con todo y empiezo de vuelta. Y tratar de tener regulaciones que permitan mejor aprovechamiento de la luz solar y de la energía solar. La preservación del derecho al sol, la evaluación, primero, analizar la posibilidad de acceso a la radiación solar en un entorno urbano, qué es lo que tengo, qué problemas tengo, evaluar la accesibilidad solar y cuál es el potencial solar en los edificios, cuáles son las sombras proyectadas, cuáles puedo evitar, qué puedo ir mejorando desde el punto de vista del potencial solar. Con respecto a la luz, garantizar la accesibilidad a la luz solar, asegurando confort visual, analizar la luz natural desde la etapa inicial de diseño y, bueno, ver cuando hay algunas cuestiones conflictivas, por ejemplo, luz natural y densidad construible, bueno, ¿cuál es la compensación? ¿Cómo puedo resolverlo de manera de que no en detrimento de uno lograr el beneficio por el otro lado, sino lograr el equilibrio? En el planeamiento, facilitar el planeamiento de la energía solar en la planificación del entorno urbano, evaluar el potencial solar y, ahí se me fue, el uso, no es el uso de las estrategias de diseño solar, incluyendo condiciones locales, condiciones de contexto, escala, opciones de diseño, y los aspectos técnicos vinculados con el aprovechamiento solar. ¿Qué tipo de colectores, qué tipo de aprovechamiento, dónde lo voy a colocar, cómo tengo que orientarlo, con qué ángulo, etcétera? Enfoques integrados para dar solución a los problemas específicos, apoyo con herramientas de simulación, nuevos métodos de análisis, enfoques innovadores para abordar todos estos múltiples aspectos que ya se está haciendo, y en tener todas estas herramientas para tomar las decisiones adecuadas. El rol de los expertos y los investigadores es precisamente aportar información dentro de todo este proceso. La educación profesional, la formación profesional, considerado estos temas, no es muy común. Yo casi les puedo asegurar de que los alumnos que salen egresados de la FADU no tienen la menor idea de los temas que se vinculan al acceso al sol y a la luz, por ejemplo, y debería ser bueno, y es muy bueno que ustedes lo estén aprendiendo en posgrado, porque quizás a alguno de ustedes les toque intervenir en la toma de decisiones a nivel de normativo, a nivel municipal, etcétera, y tener ese conocimiento los pone en otra posición. La investigación, por supuesto, seguir investigando los temas vinculados al acceso al sol y a la luz dentro de la incorporación de energía solar, las energías renovables, la fotobiología, es poder contar con la mayor información posible al momento de la toma de decisiones sobre el tema. Por supuesto, las estrategias energéticas, cómo se van a dar, qué es lo que puedo lograr, qué incentivos voy a dar para este tipo de
de aprovechamiento de renovables. Y bueno, por supuesto, esto va a incidir en el tipo de acciones de protección o normativas que uno tome para, por ejemplo, ciertas zonas urbanas. La economía está claro, por el tipo de soluciones y los gastos involucrados en la incorporación de energías renovables en los edificios, mercados de energía, beneficios financieros de la incorporación de energía solar, etcétera. Todo esto también tiene que ser contemplado. Impactos visuales, la calidad de integración al entorno. No es fácil colocar un montón de colectores solares, no es fácil colocar un montón de fotovoltaicos. Hay una imagen, bueno, cómo se colocan, qué impacto visual va a tener. No digo, como dicen en muchos countries, no colocar el techo de chapa o el colector solar porque quedan feos. Acá es, bueno, qué imagen quiero dar, qué calidad urbana, qué calidad edilicia estoy brindando, y de esa manera, bueno, cómo va a ser el impacto visual de la incorporación de todos estos elementos dentro de un edificio. Nuevamente, la integración en el diseño de todos estos aspectos y estrategias, y las herramientas que algunas de ustedes ya las han usado, por lo menos el año pasado. No sé si han trabajado con algunos problemas de simulación. Hay varios que ya están simulando planos límites, zonas con acceso a la radiación solar, envolventes. Fíjense, 7 horas de exposición, 5 horas de exposición. Ya están las herramientas. No es que no soy experta ni mucho menos. Ya pasó mi tiempo de volverme loca con estas cosas. Pero existe software, existe un montón de elementos que nos permiten contar con información para poder incorporar estas cuestiones en el proceso de diseño. Esto es, por ejemplo, algunos ejemplos de incorporación de las cuestiones de luz natural y vistas en un entorno urbano, cómo las puedo analizar, cuáles entornos son de alta sensibilidad porque son más consolidados, menos sensibilidad, baja sensibilidad, etcétera. Cómo empiezo a incorporar todos estos conceptos, los ángulos. Acá hay mediciones de iluminación, volúmenes edilicios con las sombras proyectadas. Todo esto tiene que ver con el acceso al sol y a la luz y las sombras proyectadas dentro de los edificios. Más ejemplos de este tipo de análisis ya incorporados. Es un análisis más urbano que edilicio, si lo quieren así, pero porque no puedo acceder al sol y a la luz si no tengo un entorno que no me permita precisamente ese acceso. Análisis de factor de luz diurna, esto con el Ecotec. O sea, hay obstrucciones solares según la orientación, los edificios, etc. Es decir, las herramientas ya están. Cada cual, no todos tienen por qué ser expertos en una sola herramienta. Estas herramientas ustedes elegirán quizás especializarse en algunas. Bueno, ahí tienen algunas páginas, y esperen que acá dejo de compartir. Bueno, muy bien, ahí sí, ahí ya estamos. Bastante bien, ya hablé un montón. Bueno, ahora sí, espacio de taller. Espacio de dudas, consultas, preguntas. Yo tenía estas dudas con respecto al software de Andrew Marsh. Si querés un minuto antes un comentario hago de la clase
Sí, Qué bueno hubiera sido ver en DAS, en DUS, ¿no? en Diseño DUS. urbano, este último módulo. Creo que igual es como... No sé por qué a ver, es un tema que Silvia le tiene, yo reconozco que Silvia le tiene mucho cariño. Y por ahí, viste, no dieron los contenidos para ensamblarlo, a veces lo he dado en DUS. Es más, mucho de lo que ustedes están viendo, yo lo saqué de un DUS 3. O sea, yo le cambié el DUS 3 por DAS 2, porque estaban en una clase mía de DUS. Quizás no hubo tiempo de incorporarlos, quizás son las cosas que se podían rever, porque en realidad sería una clasecita dentro de algo que tenga más que ver con lo urbano, pero es un tema que en realidad está muy enganchado al urbano porque no podemos hablar de aprovechamiento solar o de aprovechamiento de luz en un edificio si antes no preservamos el derecho. Y no estamos tan acostumbrados a hacer esa lectura de, a ver, yo tengo una casa bioclimática eh, y no pude hacer, a ver, mi casa está pensada para calefaccionarse con luz, perdón, con radiación solar. De hecho, funciona muy bien. Está bien que yo estos días con este clima, hasta ahora creo que un solo día prendí la estufa de un tiro balanceado. Pero ¿qué pasó? Primero me construyeron 2 torres. Perdí 1 hora de sol al mediodía en invierno. Después construyeron ahora otra de 28 pisos, que yo en las clases de Derecho pongo para que ustedes tengan una idea, la de 28 pisos. Esa me está quitando 1 hora a la mañana. Es decir, yo estoy perdiendo en una casa bioclimática donde yo me calefacciono con el sol, estoy perdiendo 2 horas de sol por culpa de un descontrol desde el punto de vista del crecimiento urbano. O sea, tengo recursos, lo aplico en mi casa, me funciona muy bien, porque me sigue funcionando bien. Si yo les muestro la evaluación de mi casa, van a ver que yo gasto muy poca energía, pero la realidad es que no tengo preservado ese derecho. Y a veces, cuando yo hablo de la calidad y de lo que pasa en el entorno, yo tengo muy en mente cuando empezó esta torre, ya hace unos años, yo tengo, la perra que tengo ahora la tengo hace 3 años. Hace 3 años fallece mi otra perra, una perrita un poquito más grande, que tenía 8 años, nos llegó a cumplir 9, se me fue en una semana. Y yo tengo todavía la visión de esa perra que cuando la torre empezaba a arrojar sombras, ella iba moviendo su mantita, porque le gustaba estar en el pasto con la mantita, era fina. Ella iba moviendo su mantita siguiendo el sol. Yo después tenía que ir a buscar la manta, a dónde la hubiera dejado. Pero fíjense que hasta los animales y todo tienen un comportamiento vinculado al sol. Entonces, cualquier alteración que nosotros estamos planteando en un entorno, quizás no urbano denso, pero sí urbano de mediana densidad, también estamos haciendo alteraciones al ecosistema, aunque no nos demos cuenta. Porque todo funciona, a ver, el sol y la luz tienen muchísima más importancia de la que nosotros a veces nos damos cuenta. A ver si tengo, esperen que voy a ver si encuentro esa y se las muestro un segundo. A ver, mi módulo web, a ver si tengo esas. Voy a compartirles un minuto para que vean esas 2 fotos. Simplemente para que... Bueno, esta es una foto, esperen, presentación. Bueno, esta es, ¿la ven todos? Fíjense las sombras proyectadas y fíjense en el torno. Mi casa está acá. Entonces yo pierdo sol. Poco por esta torre porque está justo al norte, un poco más a la tarde en invierno siempre aquí,
y esta es la que está quitando sol a la mañana y está proyectando sombras. Acá esta sombra, no me acuerdo en qué época del año es. Esto es del 2020 y no tengo la fecha, pero esto es levemente por la mañana y no es pleno invierno, pero fíjense hasta dónde están arrojando sombras estas torres en un entorno donde toda esta cuadra no se puede construir más de 9 metros. Entonces acá a alguien se le ocurrió decir que como era una vía de circulación principal, entonces liberamos altura, 28 pisos, es horrible esa torre. Y en esta también liberaron altura porque dijeron que esta era una vía de circulación principal y esta también, que son las vías del ferrocarril. Ergo, esto se fue, estas son 17 pisos y esta es 24. Y ese tipo de problemas, esperen, acá también aparecen, no es el mismo sector urbano, pero fíjense, edificios de alta densidad con zonas aledañas de construcciones mucho más bajas, prácticamente sin ningún tipo de armonización o control edilicio. Bueno, este tipo de problemas son los que acarrea el crecimiento sin criterio. Igual cuando yo fui a protestar por la primera torre, que después desistí porque realmente alguien amablemente del Ministerio del Banco Hipotecario me dio el nombre del político que estaba atrás de estas dos torres de 17 pisos, yo peleando, levantando firmas, logré 100 y pico de firmas de los vecinos, queríamos limitar la altura y cuando llegamos al banco hipotecario, que era el que financiaba esto, directamente me dijo, mira, ni te preocupes porque fulanito de tal, y me dio el nombre y apellido, y en ese momento era el presidente de la Cámara de Diputados o de Senadores de la provincia de Buenos Aires, está atrás de esto. Bueno, me lo hubieras dicho al principio y yo no peleaba nada. En el caso de este edificio fue terrible porque desde el punto de vista de la sostenibilidad, ustedes creo que vieron, algunos ya vieron los sistemas de sostenibilidad y creo que la certificación de sostenibilidad, saben lo que es el plan de prevención de polución de contaminación de obra. ¿Algo vieron de eso con Andrés Schwartz? Bueno, todo lo que no había que hacer, acá tiene todo el catálogo. Yo les digo que grabé todo, filmé todo, te lo tengo que ofrecer a Andrés para que vea todo lo que no hay que hacer. Desde hormigonar a las 5 de la mañana, que los vecinos ya queríamos matar a alguien, un día de semana, hasta en el caso yo vivo contra una de las salidas laterales, vinieron con los hierros de obra terribles y tiraron del camión al pavimento frente a mi casa todos los manojos de hierro. Temblaron todas las casas de la cuadra. Yo no podía sacar mi auto, si yo hubiera tenido una urgencia no podía sacar mi auto porque frente a mi garaje había manojos de hierros bien gorditos frente a casa. Vibró todo, vibraron, ya les digo, todas las casas, eso que yo estoy acostumbrada, porque estoy a 50 metros del tren. El problema de eso fue que tiraron sobre donde pasa el caño de gas, que no era nuevo. Si ustedes ven la calle ahora, está perforada cada medio metro porque hubo que cambiar todo el caño de gas, porque después de esa caída empezaron pérdidas de gas en toda la cuadra. Así que no me hablen de prevención de polución de obra porque tengo todo el catálogo. Hasta que inclusive limpieza de cemento sobre la calle, de los camiones de cemento tirando a la calle. En la esquina había pastones de cemento, todo lo fotografié, todo lo filmé. Lo peor fue cuando intentaron levantar los manojos de hierro con un Bobcat. El Bobcat se la dio, quedó de cabeza y quedó con patas para arriba como una cucaracha, con el tipo adentro.
todo filmado. Por eso les digo, tengo todo el catálogo de todo lo que no hay que hacer en una obra. Si quieren que la obra sea sostenible. Cuando vinieron los de la MUNI, porque después de esa de las 5 de la mañana, fue un viernes y alguien estaba tan furioso que logró que alguien de la MUNI viniera a las 5 de la mañana. Fíjense, no sé qué hizo ese vecino. Y al día siguiente vinieron y le clausuraron la obra. Cuando vinieron a clausurar la obra, yo lo agarro el de obras particulares y le digo, ustedes de sostenibilidad nada, ¿no? Así, ya bien embroncada. Y me mira y me dice, ¿y eso qué es? Ya con eso les dije todo. Entonces, sensibilidad para otros temas, creo que acceso al sol y a la luz, ¿lo qué? Te van a decir. Ya me dijeron lo qué con la sustentabilidad. Y son profesionales, profesionales como ustedes. Así que bueno, ni tocar, volver a tocar el tema. Encima una de las tipologías era entre medianeras en una escala muy baja. O sea, tenés una medianera de 20 y pico de pisos pintada de blanco. Que eso es algo, bueno, yo mi tesis la estoy armando en relación a medianeras y el Sí, impacto. sí, me acuerdo que vos estabas planteando algo así Sí, para tu tesis. y bueno, o sea, se habla de que hay que pintarlas de blanco por el tema de la absorción de la radiación, ¿no? Pero a la vez el blanco es un color que cuando son medianeras tan grandes, en una escala tan baja, que uno no sabe si se va a construir esa misma altura en una zona así baja, es una medianera que por ahí queda años y años, y es un gran impacto a la hora Sí, de estar sí, habitando el lugar. Por ejemplo, mi novio vive en un departamento donde la cocina tiene ventana buenísimo, pero da a una medianera blanca. Y cuando el sol se pone a la tarde, el sol rebota, no se puede ni estar. A mí me hace doler la claro, tenés cabeza. reflejo. Sí. Entonces es como medio una dicotomía y si conviene pintarla de blanco, pero a la vez, Bueno, vas a bueno, dedicarte a las medianeras, así que ahí tendrás que proponer soluciones, sí, pero son críticos porque también hay que estudiar el tema de los reflejos. El reflejo te puede proporcionar iluminación natural, pero también te puede, viste lo que hablamos hoy del deslumbramiento. O sea, están las dos fases. O sea, nada de esto se puede, todo requiere de estudio, requiere de análisis, no se puede tomar a la ligera. Entonces, la idea de darles a ustedes estos conocimientos es precisamente no para que sean expertos, porque bueno, se puede ser experto estudiando más, pero para que tengan la noción de todos los aspectos que están involucrados y vinculados a la sostenibilidad, que a veces uno dice, bueno, tal nivel de detalle sí, tal nivel de detalle sí. Y desde lo urbano hay problemáticas y desde lo edilicio también hay problemas. Bueno, Fernando, ¿querés mostrar lo tuyo? Bueno, Por comparto. ahí le viene bien, no sé si alguien más logró hacer algo. Ahí se ve. Sí, ahí lo estamos viendo. Esto yo estoy analizando, ahí les muestro una foto, una casa que hice hace poco, em, con una estructura metálica. Bueno, forma parte también de un análisis que estoy haciendo, las hice para otras materias también del año pasado. Por eso tenía ganas de hacer verificaciones in situ después con un luxómetro o algo para Sí, verificar a ver si esto da tal cual como dicen. Recreé un poco el ambiente, que es como un ambiente único, con cocina, living, con el alero, y empezaba a tener algunos temas de interpretación de los datos que obtenía. Yo seteé, por ejemplo, vamos a poner un summer, un verano. verano. Tiene el norte bien, o sea, tiene el norte bien. Acá al costadito seteo a las 12, no sé, a la 1, es decir, a la 1 del mediodía. Sí, Y acá al costadito me empiezan a dar los datos de los Klux, ¿no? Serían Kilolux, pero kilolux. Si yo me muevo, o sea, esto, entiendo que tengo 400 lux. El 88% de la planta tiene 400 lux. sí, Es correcto eso. sí, sí, porque tenés bastante luz ahí. Y eso es bueno. Sí, Eso es un nivel muy bueno. es un nivel muy bueno.
Y este programa no está, no está contemplando los rebotes, ¿no? No, Es solo no te está pidiendo, algunas cosas ya me las olvidé, chicos. No te está pidiendo a nivel de, índice de reflexión de paredes. no lo sé, por eso no. No me acuerdo ahora. A ver, fíjate. Estoy mirando a ver si me De acuerdo. paredes y de piso sería, ¿no? Porque la galería tiene piso también. Sí, y el Claro, índice, sí. No, estos son los datos climáticos. Tiene que estar en los datos clear No, fíjate en construction. los que están hacia el otro lado. Bueno, están a mi derecha. Estos de acá, snap setting, Snap setting, display, opacidad. No, esos son los material shyness, no sé si es. shining. Sí, ese es de reflexión. No, pero ese es el modelo, las sombras y opciones. ¿Qué te marcan? Sombras, condiciones de cielo. No, esto es el cosa. Eso es la ventana. Arriba es la ventana. El primero que es, que no me acuerdo. Ahí. Este, No, no, son de las dimensiones, las todo para medidas. modelar. Sí, este es de las Sí, ventanas. eh, sí. Perdón, ahí en el del modelo decía reflectancia. En el que estaba en el del S, hay una pestaña que decía reflectancia. Ahí, ahí. ah, 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 ah. Ahí. Ese. Y esto, a ver, si toco el elemento, o sea, si yo toco el elemento, No, eh, ponela ahí, para abrir ahí. Poné las reflectancias ahí. es general. En general, ahí tiene paredes 60%. Claro, y para el caso este para Ahí está. que yo tengo como todo de madera, como es todo de madera Y ponele un poco menos. Es madera clara igual, es madera oscura. adentro y afuera, Ah, no, pero no tenés el 70 en el techo. no, por eso, ¿qué? ¿50? O se- Y ponele, a ver, ponele 60 en el techo. No, porque es oscuro, 50, ponele 50. y 50 en las paredes, Las que es más o paredes menos. son un poco más claras, ponele 50 igual. ¿Y el piso cómo es? También, igual. El piso generalmente tiene un poco menos, ponele Sí, 40. Si no, fíjate en algún lado, pone reflectancia de madera. Porque claro. vos tenés dos tonos de madera ahí. Sí, habría que ver si el piso queda un poco diferente ahí. Bueno, voy probando, vuelvo ahí. Ahora con esto mirá, se me ajustaron ahí. Y sí, Mirá, buenísimo, buenísimo. Porque yo pensé que no lo estaba calculando. Genial. no, sí, Entonces, estaba calculando con esos parámetros. claro, al 80, o sea, el 50% de la planta cumple con 400 lux. Sí. Estamos bien para lo que decía la norma, ¿no? Sí, a ver, en una vivienda siempre es más flexible. 400 lux es muy buen nivel de iluminación y de hecho lo estás viendo, estás en verano, primero. Y segundo, lo estás viendo en las fotos. Hay coherencia Claro, con lo que vos mostraste en la foto. En la foto que totalmente. vos mostraste yo veo un lugar bien iluminado. Sí, sí. Pero eso yo no sé contemplar cuántos lux significa. O sea, lo sé empíricamente, pero ahora quiero vincularlo con los lux para entender cuánto es Mira, eso. hay una aplicación que creo que es gratuita, que yo no la tengo en mi celular, pero hay uno que también, hay en los celulares hay uno que mide lux. Lo voy a buscar. Porque a ver, esto se aprende, yo más o menos tengo ojímetro, me puedo equivocar, pero el ojo se entrena. Es decir, si vos vas mirando el luxómetro, vas poniendo y vas viendo qué significa 200 lux, 300 lux, 400 lux, a la larga vas entendiendo y vas desarrollando ojímetro para estas cosas. Y después Sí, yo estaba tengo una aplicación que se llama Lux, así que buscala. Sí, Y, sí, genial. sí. Sí, yo sé que hay para los celulares.
Yo no me acuerdo, en algún momento había cambiado en lugar de lux, me mostraba los porcentajes. El factor de luz Eh, diurna. este. Claro, Ahora, SDF es el factor de luz diurna, Daylight Factor. este es el que vimos nosotros, FLD, Claro, el es el factor de luz FLD, diurna. exactamente. O sea, este también, pero me dice mucho 22% de la planta tiene 16%, puede ser, no, No, parece no es mucho. 16%. 2,8. Ahí está. 2,8. O sea, si yo bajo el 76% de la planta, tiene, que era 1,2. 2. 2 era como mucho, que estaba Pero ¿en bien. qué época del año lo estás haciendo? En verano, vamos al invierno, vamos a ver la peor. O Sí. en invierno a las 13 horas, a ver, el 50% de la planta, Sí, bueno, es el 50% cercano a la ventana. Es claro, lógico. y llega a un 4%. O sea, más que nada era, yo sentía que a mí me quedó como el alero muy bajo, y quería verificar finalmente si esa idea de todos critican el alero muy bajo, es una galería como muy baja, si eso termina teniendo un impacto positivo o negativo en cuanto a la radiación solar o a la iluminación, A y, ver, y por ahora no, no, a está ver, bien. no parece porque hay mucho tono claro ahí. Sí, la carpintería tiene 205, o sea, es una galería muy bajita. Sí, es eh, bajo. y, pero bueno, era como es noreste la orientación. Ahí se veía en el Igual norte. no está dando impresión de, no sé cuándo tomaste, ¿eso es foto o es render? Estas son fotos, sí, estas son fotos Por debe eso, ser eso es algo. foto. ¿Y cuándo tomaste esa foto? Y esto debe ser al mediodía, 12 del mediodía de Eh, abril, principios de abril, seguramente. no, pero tiene Hace un buen poquito. nivel de iluminación. Em, entonces acá saco el factor de luz diurna, lo tengo acá, lo puedo calcular, puedo ver la pisada, y la verificación la hago a través de verificar que esos porcentajes estén bien. Eh, Sí, a ver, es simplemente mostrar cómo, y además lo estás haciendo en el plano de trabajo, no en el piso. sí, sí. Que es así un monoambiente. Tiene otro ambiente atrás, pero no lo voy a analizar. Es como un Ok. dos ambientes. Sería, el cuarto está atrás. Eh, Pero siempre mm, en vivienda es un poco más laxo el límite. Está bien, pero estoy lejos de deslumbramiento y esas cosas. Sí, Estoy sí, sí, no, bastante no, lejos. claramente. Sí, no estoy para. En las fotos te das Y cuenta. ahí, ¿dónde verificaríamos el nivel de deslumbramiento? No, no, yo creo que no les va a dar deslumbramiento, no, no, si trabajan, eso si trabajan con las condiciones meteorológicas les va a dar con cielo nublado. El deslumbramiento es, la problemática es bastante puntual. O sea, eso no, eso les va a dar con una condición de cielo claro o cielo nublado, pero no va a digamos, es muy difícil que les dé un nivel tan alto que implique deslumbramiento. Fíjate que ahí, aún en verano, no tenés nada que te llegue a los niveles esos rojos. Y voy a volver a verano. Ahí vuelvo al verano. No, Pongo mira, 3 un poco más temprano. A ver si. Bueno, no, deshabilito. pero no llega nada al nivel No. rojo. ¿Y qué es la diferencia de esto de cuando yo voy a static? Sale Ese es el modelo sin sol, ¿no? Es sin sol. como, claro, Esos ahí son está, distribuciones de modelos específicos de la CIE, los modelos de cálculo. está bien. Así verifico, si no hay sol, estos son los niveles que obtengo, ¿no? Como para. A ver, el momento más crítico es con un cielo nublado. Y eso, ¿puedo setear el cielo nublado acá? ¿Sabes Abajo si sí, fíjate, acá, ¿no? No, no. ahí.
Primero le diste los datos específicos del lugar. Sí, eso cargué el EPW. Fíjate ahí a la izquierda donde dice distribución, esa, ahí. Cielo dinámico, el de al lado, ¿cuál es? No, eso es acumulativo. Y los otros dos, Daylight Penetration. no. Y ese es Silent. luminancia del cielo, dinámica, no. ¿Y el primero cuál es? El de acá, el Static El Sky. estático. En algún lado debería estar el tipo de cielo. Igual tenés los datos climáticos. Uniform Overcast Sky. es Claro. ahí. Como acá estaría, Cielo uniforme o el cielo cubierto. claro, la versión de uniforme. Vamos a verificar cuánto da al 50%. Está bien, sigo bastante bien, ¿no? Sí, 2,4. a ver, es un espacio relativamente pequeño y poco profundo, Sí. porque tiene la abertura en el lado más chico. O sea, tiene que dar bien siempre, no debería incluso Y con es muy alero y difícil que todo. te dé mal con esas Sí, aberturas. sí, es Si vos no difícil. tuvieras esas aberturas laterales, sí se complicaría. Claro. Gabriela, si Sí. por ejemplo a él le diera alguna zona en roja con muchos looks, ahí Y ahí es recién donde habría, podría hacer la prueba de, o sea, ahí le daría que hay riesgos de claro, posible deslumbramiento y ahí tendría que hacer la prueba de la deslumbramiento. verificación, ok. O sea, es muy difícil porque, bueno, ahí está sacándole todo. Y estoy corriendo el alero a ver qué pasa. Bueno, fíjate que tenés zonas sobreiluminadas. Claro. El rojo es algo que no es deseable, es mucho, ¿no? Es Será como mucho. mucho. Pero es lo que pasa, a ver, no es que no sea deseable. No es deseable desde el punto de vista del exceso de iluminación. Pero si vos tenés una ganancia solar, va a pasar eso. Sí, la realidad es que ninguno de nosotros, a ver, yo por lo menos no puedo ponerme a leer al sol, porque te mata el reflejo del blanco de una hoja de papel, por ejemplo. Ni Llega hablar a del su- celular, ni hablar de la pantalla del celular. Está bien, pero invaden la planta un poquito. Realmente no es que Eso quiere tampoco. decir que si no tuvieras ese alero tendrías un poco de penetración solar. Sí. Y en invierno. Bueno, no llega, no, es amarillito, no llega No, tampoco porque a la- tenés el sol más alto en el momento de mayor Sí, altura. Bueno, ahí tenés un poco. sí. No sé qué pasó que toque. Y le diste alguna penetración Ah, solar ahí. está bien. Bueno, nada más, está genial. Con eso, no sé si esta aplicación tiene algo más que me estoy perdiendo. No, Eh, es más o menos así, es muy básica, pero te permite ver. Genial. Es Bueno, muy bárbaro, básica, pero gracias. permite ver bastante. Sí, sobre todo eso de entender los datos que obtenemos para verificarlos con los otros, ¿no? Sí, Con estos que vimos también de los, el 50, bueno, la tablita esa de los sí, la 300 tablita looks, esa. 50. Sí, a Sí. ver, yo les di todo para que ustedes sepan cómo se calcula todo, pero en realidad a veces esas tablitas son lo más operativo. Bueno, esta ahora acomodo después el modelo. No hay Bueno, problema. Bueno, gracias. Dejo de compartir. Así sí. bueno. Y yo creo que ya la clase que viene es la última. Creo que van a estar con Andrés y con Claudio. En la clase que viene tenemos que hacer la presentación. Ah, ok, por eso ya El les toca la martes. presentación. Así que bueno. ¿Hay alguna duda más de esto? Bueno, hay muchas cosas que les queda como conocimiento básico más que aplicación directa en el trabajo, ¿no? Más lo de la clase pasada es lo que pueden aplicar. Lo de hoy es un complemento. ¿Tienen alguna duda? Esperen que podemos ya dejar de... Yo tengo también mi modelo ya hecho. Ah, bueno, que dale, mostralo. Yo si lo quieres, dejo
¿Te parece dejar grabando? Sí, sí, está bien, está bien. O no sé qué le parece a Adriana. Como vos quieras, Gaby. No, yo si por ahí le sirve a algún otro, lo dejamos grabando Sí, todavía. sí, Bueno, así, bueno, así bárbaro. nos sirve después. Ok. Ya, bueno. Eh, yo partí de aquí, la verdad, he hecho un análisis, sí, bien fuerte respecto a... Yo estoy en Lima, Sí. entonces hice este análisis primero. Este es el recorrido en verano. Aquí se puede ver la ruta y este es mi recorrido en invierno. En ¿Qué latitud está Lima? Perdón. a -12 Ok. del Ecuador. Entonces, aquí hice esto para ver por meses, ¿no? Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Ujú. Verde es relativamente frío, amarillo es confortable y rojo es cálido. Aquí se me borró. Bueno. Y luego hice una representación con el tema de confort. Adapté este gráfico que había hecho a este otro gráfico para poder analizar el tema de mis aleros y la orientación para mi edificio. Y entonces empecé a hacer simulaciones al mediodía, a las 10 de la mañana y a las 4 de la tarde para ver cuáles eran las zonas por hora, por época, durante toda la cubierta del recorrido solar, para ver en qué momentos necesitaba protegerme del sol y en qué momentos necesitaba acceso. Esto, como ya les dije, es todo el recorrido en verano, ¿no? Ese es el primer recorrido desde diciembre hacia junio. Y cuando toca junio, luego viene el retorno, ¿no? De junio Sí, hacia sí. diciembre nuevamente. Todo lo verde es donde yo tenía que priorizar calefacción. Entonces me di cuenta que mi orientación ideal era esta. Es un poco interesante porque en Lima todo el mundo dice orienta este-oeste y ya está, resuelto. O sea, no lo pienses tanto, este-oeste y ya está. ¿Por qué Pero este? sí, o sea, las fachadas norte-sur, el edificio, por ejemplo, Sí. vivienda o Para tener educación, fachada norte-sur, decís vos. exacto. Y toda la vida lo que hemos hecho siempre es este-oeste, ¿no? Pero me di cuenta que en verdad no, con una inclinación de 10 grados a del edificio, yo podía tener captaciones en invierno, pero como lo mío es un colegio, entonces a mí no me conviene tener el sol ingresando dentro de las aulas por deslumbramiento. Entonces ahí Sí. entré toda una contradicción y terminé quedándome con las orientaciones eh, este-oeste para tener fachadas norte-sur. Saqué la dimensión de mis aleros de este gráfico, cuánto debería tener hacia el norte y hacia el sur, de forma que hacia el norte tuviese protección en todos estos meses, toda esta parte cálida. Y en invierno me pasaba esto, ¿no? Que protegía también, pero a la larga estaba bien porque yo no quiero que el sol ingrese en invierno. Entonces Ujú. estoy planteando otra solución, que es tener los corredores de mis aulas hacia el lado norte, los corredores de mis aulas con un ángulo de 52 grados para que el calor se acumule en los corredores y pueda penetrar, porque en las horas en las cuales se encuentra frío y voy a hacer que el sol ingrese directamente va a ser en la mañana, hasta las 8 de la mañana, que inicien las clases para acumular calor hacia el norte, ¿no? Y que, Ese es el norte, digamos, eso es lo que mira el sí, el lado norte. izquierdo es el norte, el lado derecho es el sur. Y para la protección del lado sur, coloqué dos aleros horizontales a 24 grados, que es lo que también me arrojó mi análisis. Y con eso, con todo este análisis ya teniendo la protección, tengo que ver la forma de cómo concentrar el calor aquí para que a lo largo de la mañana, que es donde hay frío en los meses de invierno, Vas a tener ese, que agregar algo ahí que concentre calor. ujú, eso, Sí. eso, eso le estaba dando muchas vueltas, pero no me quise ya quedar porque dije, se me va a acabar el curso y no lo voy a terminar de No, resolver. ahí tenés que pensar por ahí en algún muro que acumule calor y después lo transmita al interior Un trombe de repente a este lado, pensé, que No acumule sé si aquí. vas a necesitar más espacio de un trombe. No. Si son las ventanas como las que estoy mirando ahí, vas a tener que necesitar. Bueno,
Va a ser en Ya. la parte baja el trombe nada más. ¿Qué me pasó? Que yo había primero reducido el corredor y había elevado el muro para captar más hacia el muro, Sí. pero tenía problemas aquí con la iluminación. Entonces necesitaba que los vanos sean más grandes para que, digamos que la iluminación natural, que pasa mucho en los colegios cuando se hace en Lima, cierran estos muros y luego, ¿qué sucede? Dice, hay iluminación artificial, porque hay una Bueno, cantidad sí. de iluminación que se tiene que tener a ambos lados. Y cuando hacía mi análisis, que este es el pabellón de aulas, ¿no? Sí, Esta es la cara sur del sí. verano con los dos aleros para las aulas, y este es el corredor de 2,30 m, la cara norte. Entonces, cuando yo le quitaba estas dos ventanas, me pasaba que la iluminación se reduce demasiado. Se reduce demasiado porque vos, si bien la ventana alta favorece la iluminación, tenés el corredor, el techo del corredor que te la está bloqueando. Exactamente. Ahora, yo no quiero, por el ángulo que tiene, tampoco no me conviene que el sol ingrese, ¿no? Por deslumbramiento, como digo. No me conviene y necesito colocar los corredores. Entonces, al final lo que dije, tengo que resolver de alguna forma va a ser concentrar aquí con las ventanas que tengo, porque con las ventanas que tengo, Te eh, está relati- dando. Te está sí, dando un buen nivel de iluminación igual. sí, exactamente. Entonces, yo me quedé hasta aquí, me quedé, la verdad, ha sido una ida y vuelta entre el análisis de aquí de la derecha y el de la izquierda. He hecho ya mis análisis de ventilación, pero todavía no me he metido mucho en eso, queriendo resolver primero esto, porque me parece que esto era probablemente una de las cosas más complejas para arrancar. Aquí está mi Ujú. modelo con ya la diagramación de esta aula, que es mi aula orientada este-oeste, con las fachadas norte-sur. Y lo que haría, porque veo que hay cierto deslumbramiento en algunos momentos, sobre todo el verano, en la época de verano de este lado, Sí, es pero que no te está dando sobre el espacio de trabajo. ujú, igual por los meses de verano de esta zona de aquí, que se escapan un poco del alero que he colocado a 24 grados, voy a colocar vegetación que cubra un poco para Sí, sí, refrescar. pero de todas maneras ten en cuenta dos cosas. Una, que una escuela no se usa todo el año. Capaz que te estás preocupando por una época en la escuela no se usa. Chequea las Ah, sí. fechas. Ah, Primero sí, chequea las tienes fechas. razón. Ah, sí, sí es cierto. Bueno, aunque hay escuela de verano. Y Y, también y el otra cosa es el otro, horario, y el ¿no? otro punto es que te está dando prácticamente un poquito sobre el piso durante cuánto tiempo te da. Acordate que aún las de deslumbramiento tienen cierta tolerancia según el tiempo. Claro. Si te da Bueno, poco tiempo, no ahí hay yo problema. estuve revisando la normativa de Perú. Como yo he hecho bastante colegio y hospitales, hay Sí. una normativa respecto a la cantidad de iluminación. Mm. Y recuerdo que siempre, en casi todos los casos, teníamos un nivel de iluminación por debajo del que solicitaba la norma en estas zonas, por los corredores. Siempre nos pasó eso. Sí. Entonces, yo he intentado resolver con esto, me toca revisar la norma y ver si estoy cumpliendo un poco para mostrarle digamos, los resultados finales, si cumplí, no cumplí, o cuánta es la iluminación artificial. Luego estuve analizando el tema de la iluminación también por rebote, buscando cómo traer iluminación por aquí para cubrir, pero me parece que me estaba complicando demasiado y se me pasaban los días. Igual chequea el tema de lo que vimos recién con Fernando, el tema del índice de reflexión de las paredes. Eso estaba aquí, ¿no? Estaba ahí. Reflectancia aquí. ¿Cuánto tenés? 60 de pared, 70 de techo y 40 de suelo. No, está bien, son valores razonables. Podés aumentar un poco más el techo y ver qué pasa. Como ponerle un techo blanco, digamos. Ujú. Y justo sí, digamos que la zona de análisis está a la altura del tablero, unos 85, que es justo la mesa de trabajo, ¿no? Ujú. Entonces yo estoy bien ahí. Y bueno, como pasan los días, entonces
quería ver más o menos si esto estaba resuelto de cierto modo para un poco retomar también el tema de la ventilación que por ahí todavía estoy en Sí, sí, deuda. sí, creo que eso está. Podés mostrarlo perfectamente. Ujú. Ah, bueno, esto ya lo guardé. Ahí hay otro tema, ¿no? Para guardarlo no sabía cuál era, ya lo pude ver, porque aquí en el engranaje de aquí había la opción de guardar, ah, no, perdón, Sí, aquí. sí, hay una opción de guardar el modelo, sí. Y luego está el lapicito, que es guardar esto de aquí, que esta es la opción. Sí, ¿no? Sí, Fernando, igual, a ver, siempre eso, yo ¿no? por las dudas, a veces cuando trabajo con esas cosas, lo que hago es una captura de pantalla y lo mando Mi a un computadora está prendida PowerPoint días porque tengo miedo de apagarla, pero Yo ya lo si me hice dices, 3, 4 veces, ¿eh? ah, Se me borró un par de veces. sí, Es más, cuando lo modelé por primera vez, esto se lo digo para los que les pueda servir, cuando lo modelé por primera vez lo había modelado mal, con las fachadas al este-oeste, y luego vi que estaba todo mal y dije, ¿qué? Y luego me di cuenta que si picas aquí en el icono del norte lo puedes cambiar. Entonces no necesitas volver a hacer si lo hiciste mal, ¿no? Lo giras y ya ya resolviste el problema si es que les pasa como a mí. Y Bueno, entonces, ahí ¿de dónde se guarda, Rubén? ¿Puedes repetir y acercarte ahí sí. al icono? Aquí arriba, donde está el lapicito, aquí, este lápiz, dice guardar datos del modelo. Y cuando ya lo guardes, cuando quieras volver a abrirlo, aquí, cargar datos del modelo. Y ya está. Buenísimo. Bueno, hasta ahí. He hecho con el forma que les dije, he hecho ya mi análisis de viento también. Solo que no me he metido a analizarlo a detalle, pero sí, sí. Esto se los comento. Hice varias pruebas y no te da así como esperaba, la verdad, la verdad, pero sí es un muy buen análisis de viento. Ya lo dejo ahí para que lo revisen. Lo que pasa es que la vista general que te entrega es una vista. Ah, y cuando creas, no sé si recuerdan que cuando lo creamos me salió todo en curvas, como con un terreno bien, ya, eso se puede hacerle un flat y baja horizontal y se arregló. Entonces, lo de vientos sí te lanza un análisis bien interesante. Puedes analizar solo el edificio o todo el contexto, pero no los quiero aburrir con esto, pero viento. Este es el de direcciones general, o sea, automáticamente te bota como un análisis así, donde tú puedes elegir cuál es el viento que quieres ver, pero si se fijan aquí, te indica justamente eso de la sombra de viento por los Ujú. edificios y puedes elegir la época del año en la que quieres hacer tu análisis y por ahí, o sea, yo justamente necesito mucho ventilación de este lado, ¿no? Y estaba un poco contrastando eso con esto de aquí que son mis direcciones. Estaba viendo los meses del año y viendo por aquí cómo era la dirección en los meses que yo necesitaba, que en todo caso es protegerme en el invierno, pero no tengo mucho viento del norte, ¿no? Así que no es tanto un problema. Y aprovechar en los meses de verano el que viene del sur y del sureste y del suroeste. Bueno, eso era todo. Si por ahí a alguien le sirve. Este análisis no era como nos imaginábamos, pero el de radiación sí es mucho más completo. Pasa que te lanza un análisis así como rápido y si quieres ejecutar el análisis más completo, le toma como 60 minutos, 30 No, 60 minutos. Eliges nada más el edificio y le pides que te haga el análisis y en 30 minutos te devuelve las horas de sol por cada fachada. Te dice cuántas horas de sol tiene cada uno por punto, puedes elegir. Eso también ya lo he hecho, ya tengo análisis hechos, así que se los muestro. Incluso puedes
analizar, puedes analizar aquí los que tienen solamente 1 hora, 2, 3, así. Y con esta opción de aquí, inspeccionar, que está aquí, le pides que te diga esta cara cuántas horas tiene al día o al año, depende cómo hagas análisis. Este 5 horas, este 11 horas, este 0 horas, y así puedes ir viendo a qué fachadas son las que le da más el sol, ¿no? Bueno, Rubén, te hago una pregunta del de viento. sí, dime. Yo justo hoy me puse a investigar este programa y me pareció que estaba muy bueno, la verdad, tiene como mucha información. Y en el de viento usé el análisis completo que te muestra como las curvas por donde va el viento, ¿no? Pero Ujú. no logro diferenciarlo en qué momento del año o en qué meses del año. Ah, ya. Sí, a mí me pasó lo mismo. Sí, Sí, sí. Bien, lo que tienes que hacer es buscar el sol. Déjame ver el sol. Aquí sí. Ah, cuando te encuentras aquí, porque no lo tienen todas las opciones, en análisis del sol aquí, sí. ahí es la única opción donde te permite cambiar la fecha. Ah, mira, ok. Entonces lo que Bueno, haces es cambiarle aquí la fecha y sí. automáticamente todas las demás opciones de análisis se actualizan a esa fecha. Bien, porque para la radiación sí te deja elegir 3 momentos del año y después Ujú, y compararlo. comparar, sí. Bien, bien, pero Y para viento no lo he encontrado, ok. también puedes comparar todas, a las de la de viento. Lo que tienes que hacer es hacer todos los análisis y luego cuando abres tu historial, mira aquí yo por ejemplo tengo dos y te dice comparar y puedes comparar. La cosa que tienes que hacer, ponte el 21 de diciembre, el 21 de marzo, así, ¿no? Y luego, una vez que los tengas aquí todos, empiezas a comparar uno con otro. Está muy bueno, muy bueno. Ujú. Es muy útil esta herramienta, la conocí hoy y me pareció buenísima. Sí, sí, a mí igual, sí, también ahí por ahí de explorando, porque todavía no empecé con lo del Grasshopper, así que me parece que me iba a demorar más y ya el tiempo no premio. Bueno, no quito más No Entonces, tiempo. sé si llama. si te muestra la curva, la flechita de viento, ¿Perdón? Sí, sí te lo muestra. Tenés que hacer un análisis de esos que tardan más tiempo y te lo tira. Acá está. No, pero creo que él dice no, el yo de me refiero las a las líneas. millones de flechas que te Ah, como muestran. las direcciones. Sí, Bueno, sí. que yo no he podido sacar ese gráfico con las flechitas. ¿Ah? Mira, Yo, tenés que poner líneas de corriente, creo que ahí te dice. Ahí tilda para verlo. ¿dónde? Ahí donde dice líneas de corrientes creo que dice, y tenés que tildar arriba, tenés como el ojito tachado. Ahí está. Y ahí lo vas poniendo según la dirección. En el ¡Guau! gráfico de arriba, exacto. Ahí. Mira que esto, no, qué bueno Está que bueno. comentamos esto. Candela, te pasaste, gracias. Y Yo después No, puedes dándole ojo que vueltas. eso regularlo. ahí. eh, Si no queda puedes confuso, ¿eh? Sí, sí, sí. Y puedes regularlo según la altura también. No llego a ver porque está muy chiquito, pero puedes poner si es a 8 metros, a 12, va ahí variando. Y la densidad también, sí. Pero bueno, no ves la penetración de ese viento en el interior, es como más algo de entorno, ¿no? Claro, Está bueno igual, es útil, pero bueno. sí, por altura, claro, Ujú, sí sí. está, mira que acá dándole tanta vuelta y era esto. Bueno, aquí, este gráfico aquí, igual, sin tanto esto de las líneas, igual te indica bastante bien por los Sí, colores, ¿no? creo que es más claro. Mm. Sí, bueno, yo estaba apuntando a usar este, pero de ahí de repente hago una combinación. Sí, yo voy a poner las dos cosas, parece que está bueno. Sí. Bueno, no les quito más tiempo por si alguien más quiere presentar algún avance. Gracias. Ahora tienen que hacer todo. Bueno, entonces ahora sí, pero dejamos de grabar así después
Ahí ya detuve la grabación. Gracias.